Este podcast está hecho por dos psiquiatras con fines psicoeducativos. No reemplaza la atención médica. Si necesitas ayuda, en Colombia llama al 106 o escribe al 300-754-8933. Porque lo prometido es deuda, en este capítulo les hablaremos del trastorno del espectro autista. Bienvenidos a Psicodélicos, el podcast donde dos psiquiatras les hablan psicoeducativamente de situaciones de la vida diaria y de diagnósticos en psiquiatría que otras personas se hacen en ChatGPT, TikTok, Instagram o simplemente ven un post y dicen sí soy. Y te estoy hablando a ti, Natalia París. Sí, y también un poco hablar de esto que se ha vuelto tan famoso últimamente por las 800 millones de series gringas, donde un cirujano autista salva el mundo. Y pues es que realmente no es tan cool. Y no es que no sea cool. A ver, acá hay algo súper importante y es que porque algo se vuelva común o porque entendamos, digamos, que una persona, porque yo siento que había antes o en mi época de infancia, cuando pensábamos en una persona autista, como que a uno siempre le decían que era una persona con una discapacidad intelectual, ¿sí? Ujú. Es como cuando decían como, eso es muy gay, ¿sí? Como catalogar ya como adjetivo ese tipo de cosas. Entonces, cuando decían que algo era muy autista, era que algo era ¿Gay? discapacitado intelectual, Ah, ¿qué pero tiene que ver una cosa con la otra? porque antes No, utilizaban claro. el gay como adjetivo, como no sea gay, ¿sí? Sí, menos mal eso También ya no ocurre en eso esta no pasa sociedad, ya no nunca, pasa nunca. pues en mi entorno no somos respetuosos. Sí, Entonces, yo creo que hay como había este pensamiento un poco de que las personas que son autistas, pues básicamente tienen una discapacidad intelectual y antes era súper mal visto. Pero ahora gracias a esas series, pues es súper bien visto porque ahora creen que son súper dotados, o sea, ahora pasa todo lo contrario. claro, es que se Entonces, fueron para cuando el otro dicen, lado. exacto, cuando dicen, esa persona es autista, es inteligente, es muy inteligente, no, Dios Es mío, un genio, es un genio. tengo que hablarle ya, Dios Es, mío, Señor Jesucristo. no, No, primero o sea, Superman, luego mi amigo sí, autista. sí, y a Sí, para veces salvar el me mundo, ¿no? confundo. O sea, Sí. Bueno, Clark Kent sí era medio, tenía su cosa, ¿no? Tenía sus gafas. pero Era medio gay. Pero, pero sí, o sea, yo creo que el comentario va más allá de que lo que no es cool es estar botando diagnósticos al aire porque uno crea que todas las personas autistas son como los de las series gringas. ujú, Sí, no, no es así. Y de hecho, algo que tú decías mucho en un video, algo que tú decías mucho en un video, que publicamos en algún momento en nuestras redes sociales, ujú, em, uno no tiene autismo, uno es autista, ujú, ¿sí? Y como es, o sea, es una condición con la que se nace, uno también podría tener otras cosas. ujú, Sí, uno puede ser autista y tener diarrea, igual que ser autista y tener una inteligencia superior o una inteligencia inferior o una inteligencia normal, ujú, ¿sí? Estos de las series gringas cogen a un autista, una persona autista que tiene una capacidad cognitiva superior, ujú. pero no todo es así. Eso es lo que no es cool. Y que Exacto. Natalia París haga diagnósticos chichipichitis, eso. No, o sea, sí, no, 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 yo no creo que Natalia París no se escuche, pero amiga, marica, ya. Sí, no se puede. Y yo creo que esto da pie, la gente que nos escucha pensará, pero ¿por qué no? ¿Por qué Nati París no puede ser? Bueno, no, ¿qué tal nos demanden, huevón? Por decir el nombre. No, Es un personaje público. María María, Madrid. Sí, María Barcelona, la vieja que salía en blogs, no en cuadernos, no, mentira. La Ana Sofía vieja, Henao. sí, ¿por qué la vieja no es autista? Entonces yo creo que queremos dividir este tema del hablar de autismo, que era un capítulo que teníamos ganas de hacer hace mucho, en dos, digamos, episodios. Uno donde hablemos acerca de qué es y otro donde hablemos un poco más acerca de qué hacer o cómo es el Ujú, proceso o qué, ¿sí? Para padres, cuidadores, psiquiatras, nosotros mismos, etc. de acuerdo. Sí, y creo que es súper importante y yo creo que lo primero y más importante de todo que tenemos que aclarar acá
es que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? ¿Eso qué significa? ¿Eso cómo se come? Entonces, básicamente lo que hablamos del trastorno del neurodesarrollo es que hablamos de que hay ciertas características del desarrollo motor, del desarrollo del lenguaje, del desarrollo social, que las personas tienen que alcanzar en cierto tiempo, ¿sí? O sea, uno tiene que caminar, digamos, entre el año y los 18 meses, uno tiene que sonreír en cierta etapa como de la vida de, pues, como de medio chiquitín, no me acuerdo muy bien cuáles son los meses, pero el caso es que hay unos hitos del neurodesarrollo. Uno tiene que pasar eso como para el siguiente. Es como cuando uno está en la universidad y uno tiene que pasar Primer semestre y luego, morfología para poder ver fisiología, claro, ¿sí? sí, para O quien estudia sea, esas cosas, ¿no? sí, o yo qué voy a saber, tienes que pasar, Administración uno para ver administración 17. exacto, exacto. O sea, tienes primero que pasar un paso para después entrar al otro. Entonces, lo que pasa acá es que hay como una em, disarmonía, digamos, como que realmente hay un desarrollo que se retrasa en un pedazo, pero dicen, no se puede amarrar los zapatos, pero sabe leer bien. No se sabe amarrar los zapatos, ¿sí? O sea, hay una adecuada, como hay un adecuado desarrollo del lenguaje y un adecuado desarrollo como de estas funciones, un poco del entendimiento de símbolos para poder establecer una palabra, pero no hay un desarrollo motor suficiente que me permita a mí entender cómo amarrarme los zapatos. Entonces, Ujú. eso suele como pasar y hablar de un trastorno del neurodesarrollo es que hay alteraciones en alcanzar esos hitos, ¿sí? O sea, se demoran más en alcanzar algunos de esos hitos. Y en general, en los trastornos del espectro autista, lo que más se ve es una alteración o una demora en alcanzar los hitos sociales. ¿Qué es eso, Gabriel? Exacto. Los hitos sociales son los hitos que se alcanzan para la sociedad. No, es sobre Qué todo, pregunta tan, son, qué respuesta yo, tan yo, Manuela Madrid. Manuel, pensé que iba a decir Manuela Beltrán, y yo digo, "Hue puta, con la universidad. Bueno, o sea, pensé, yo Ok. me fui a la mierda. Pero no tenemos nada contra la Universidad Manuel Beltrán, ¿no? Nos cae súper. La cosa es que acá podemos irnos de pronto un poco más atrás antes de responder a esa pregunta, ¿sí? Y es que cuando empieza, como tú lo estás diciendo, neurodesarrollo empieza, lo que voy a decir es re estúpido, cuando se desarrolla el ser humano neurológicamente. Ujú, Y eso pasa durante el embarazo. O ujú. sea, ¿eso qué implica? Uno Muchas cosas. nace autista, uno no se hace autista. Y eso es para derribar un montón de mitos que se tenían hace 60 años y 70 años y 50 años, de que si la madre era muy fría, entonces el niño se hacía Sí, autista, las madres neveras de los años si, 50. o si a la gente le aplicaban vacunas. Ay, Y bueno, fue yo puta, quiero ahorita marica. hablar de esos mitos, porque Sí, me parece súper importante hablar de esos mitos. sí. Continue, Pero lo please. importante es, uno nace autista, se nace autista. Y cuando uno es niño, lo que dice Ana María, uno va alcanzando unos hitos en diferentes, digamos, en diferentes esferas Ujú, del desarrollo. Motor, tan, chin, chin. Y en el autismo se ve mucho que hay un retraso en los hitos del desarrollo social, que es todo esto de la interacción con el otro. ujú, Uno, digamos que no lo percibe porque para uno es algo muy natural, pero el hecho de uno poder interactuar con otra persona implica un montón de cosas. La gran, digamos que la primera de ellas, me parece a mí, o la más grande, es reconocer al otro como un otro, ujú. ¿sí? Si yo reconozco que el otro es otro diferente a mí, pues puedo entablar una relación con ese otro que es igual en algunas cosas, similar a mí, pero diferente más bien. Y también más allá de entablar, de entender que hay alguien que es aparte de mí, como esa diferenciación de esta es otra entidad, también es el entendimiento un poco de que esta entidad también tiene emociones y también tiene Y sentimientos, también tiene ¿sí? Que tiene pensamientos. pensamientos que, digamos, como que puede expresar de una manera física o de una manera verbal. Exactamente. Y eso es importantísimo porque en esta
en estas personas, digamos, característicamente cuando hay estas alteraciones sociales, cuando no están como masking y todas estas cosas, lo que sucede básicamente es que hay unas dificultades en el entendimiento del lenguaje cuando no es un lenguaje directo, ¿sí? O sea, cuando no se les dice como cierra esa puerta, sino, uy, ¿quién entró? ¿Una jirafa? Ok, como para entender situaciones donde haya que abstraer como Ujú, el doble sentido que llaman, exacto. ¿sí? Pero de hecho esa disarmonía de la que tú hablabas implica siempre bajito en lo social, muy alto en otras cosas, ¿sí? Y es que a las personas autistas les cuesta mucho lo simbólico, los símbolos, las interacciones, el doble sentido. Por ejemplo, esto se los vamos a contar, por favor, los que lo escuchen, tómenlo de una manera muy responsable, no vayan a coger esto para decir, mi sobrinito de 3 años es autista porque, no, de una vez les decimos, el Sí. diagnóstico es algo complejo, es algo que lo tiene que hacer un equipo terapéutico Ujú. conformado por varios especialistas, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras infantiles, ojalá pediatras, neuropediatras, gente que sabe que se ha dedicado a esto y que lo hace a través de un montón de pruebas y, ¿sí? Y de Y de observaciones, o sea, observación no y es de, solo como, sí, ay, mi sobrino sabe leer, pero no se amarra los zapatos. autismo. Sí, no, no somos Sí, sí, ChatGPT. sí, eso no puede ser así. Pero, digamos, hay unos rasguitos, ¿sí? Digamos, Ujú. este tema, la dificultad en la sonrisa social, empezando por ahí en el desarrollo del lenguaje, que el lenguaje se relaciona para qué, pues para comunicarse con un otro. Si yo no reconozco a un otro como un otro, pues ¿para qué ¿Para qué le lenguaje? voy a hablar? Sí. Me vale verga. ¿Sí o qué? ¿Qué otra cosa importante? El mirar a los ojos. Eso es una cosa que se va desarrollando. Muchas personas autistas tienen dificultades para ver a los ojos por lo mismo. Ujú. ¿Sí? El lenguaje cuando se desarrolla a veces tiene acentos muy extraños. El juego, por ejemplo, los niños autistas a veces juegan muy solitos o usan sus juguetes de una manera, digamos que inapropiada. El juego por lo general en los niños es simbólico, o sea, una pistola se usa como una pistola. Un carrito es un Taca, carrito. taca, Run, exacto. run, run. Hay niños autistas que no usan esto de esta manera, Ujú. sino que la pistola es para, yo qué sé, Es un para, es un martillo o martillo y el carro es una persona, o sea, sí, es como, porque hay una dificultad para entender ujú, estos símbolos. ujú. Ahí voy. Nos vemos en el otro. No, No, mentira. gracias. Hay varias cosas ahí importantes, digamos que más como de alteraciones físicas de lo que pasa en el Ok. cerebro, y es que hay varias teorías, respecto a qué es lo que sucede, y, pues, yo quisiera hablar de estas teorías. 3 es el número mágico de hoy, vamos a hablar, pues, yo estoy preparada para 3 mitos y estas 3 teorías de qué es lo que pasa. Entonces, hay una teoría del monotropismo, que fue una teoría ¿qué? No, pues estoy pensando en el 3. Que fue una teoría que sacó, Murray, Lesser y Lawson, porque crédito a quien corresponde. Y básicamente lo que ellos dicen es que el cerebro autista tiende a dedicar una cantidad de recursos atencionales excesiva en ciertas actividades que genera que haya como una alteración en la distribución de la atención en el resto de actividades, ¿sí? Ok. Por eso están los hiperfocos y el interés particular en una cosa. Y del resto, pues importa un carajo, ¿sí? ¿Qué me Y, importa? ok. O sea, ya está. Porque hay una disarmonía en, digamos, como la repartición un poco de lo que necesita atención. Entonces, esto me genera mucho placer, voy a basarme únicamente en esto, Ujú. ya está. Y los recursos atencionales están tan enfocados acá que puse todos mis ahorros en este pedazo y me quedaron 500 pesos para repartir en todo el resto y paila. O Sí. sea, Acá otro disclaimer que se me acaba de venir a la mente. No sé si disclaimer es la palabra, pero es bien, bien cool. Como Superman gay. No se trata de que si de pronto tu hijo, tu hija desarrolló hitos del neurodesarrollo, no al mismo tiempo ni de la manera más sí, armónica posible, entonces es autista. O sea, el gran mensaje de estos capítulos, de estos episodios, ¿cuál debería ser? Hay que ser muy sensible con este diagnóstico, con hay que todos. ser muy sensible, sí, listo, con todos, pero con este Con también, todos, mucho, Gabriel. un montón, y hay que ser muy sensible con a quien se le dice que es autista, porque Ujú. es que esta es una vaina que no se quita, amigos, no se quita. Y es una cosa que
hay que tener en cuenta para toda la vida. O sea, eso no es una vaina que uno vota así como autista, no autista, tan, Superman gay, tin. No, no puede ser así. No puede, no funciona de esa forma. No, y que más allá de ser finos, no es un diagnóstico fácil, que yo creo que también es algo que has hablado mucho y me parece completamente correcto. No es Si se fácil. necesita un montón de gente para hacer el diagnóstico, difícilmente con que yo vea al sobrino de 3 años y yo diga, ve, caminó a los 2 años, está quedado Sí, autista. no. O sea, no, no, es decir, en la medicina rara vez 1 más 1 es 3. Y en la, es 3, es 2. Y en la medicina mucho quedó En perdido. la medicina y en el mundo, ¿no? O sea, en la medicina y en el Pero, mundo. pero a lo que voy un poco es a que em, es difícil como, Cuando tú amas a un ser humano y concibes, por ejemplo, un hijo, 1 más 1 es 3. perfecto. Nos vemos la próxima. El caso es que a lo que voy es a que rara vez en la medicina es tan fácil como decir, como llegar al hilo conductor que finalmente llega en esta cosa. Eso Sí. no De pasa. hecho, spoiler, un spoiler del hijo de puta. El diagnóstico del espectro autista debería hacerse radicalmente después de los 6 7 años. Ujú. Antes es una presunción, una sospecha, Es un un trastorno trastorno del generalizado del neurodesarrollo. desarrollo. Hombre, es otra cosa. Es una Ajá, cosa que requiere estudio. Lo que sí es cierto, que esto lo vamos a hablar en el próximo capítulo, es la intervención temprana. Ey, te importante. pillaste algo que está mal, intervención temprana. Eso sí cambia situaciones a futuro. Que no porque la persona deje de ser autista, ¿sí? O sea, la persona ya, no, ya, intervención temprana dejó de ser autista. No, sino que no se meten los 4 millones de pesos en un solo foco atencional, sino que se le enseña a distribuir los intereses, se le enseña un poco como a tener más facilidades, más flexibilidad, digamos, como en la atribución un poco de focos atencionales. Entonces, eso como la primera teoría. La segunda teoría que también me parece importante es la de la conectividad neuronal. Y va muy de la mano. Yo cuando leía psiquiatría, cuando era residente, a mí me parecía que todas las teorías tenían sentido cuando se juntaban. Calle 13, cuando era residente. Uy, ¿No? Baila. reggae, porque soy René, el caso. Ya. Entonces, hay una hiperconectividad local, es decir, hay muchas conexiones en unas áreas específicas. O sea, hay áreas específicas que están hiperconectadas, que explicaría también el foco atencional que hay sobre una única situación y una única cosa. Y eso explica por qué la atención al detalle y la memoria en ciertas cosas, porque no son como personas que se acuerdan de todo. Hay una serie argentina que a mí me encanta, ahorita hablo de eso, me parece increíble. Yo voy a subir algún día como el clip. En esta parte, por Y favor, qué pena, recuerden, el cerebro es un amasijo de conexiones neuronales. sí, El cerebro es un amasijo, hay neuronas que se conectan. De hecho, lo que hace que una persona funcione es eso, las conexiones que hace. Todo está conectado en el y cerebro. todo el tiempo hay conexiones nuevas, Todo el tiempo hay todo el conexiones tiempo. nuevas. Eso que le decían las abuelitas a uno de, no piense tanto que mate neuronas. Sí, pero también se regeneran. Y si toma café también, pero eso lo dejamos para un próximo La capítulo. mañana café, el caso. Entonces, hay una hiperconectividad en ciertas áreas y hay una hipoconectividad en otras O áreas. sea, O menos sea, conectividad. exactamente. O sea, hay una dificultad para la integración de la información en muchas áreas del cerebro al mismo tiempo. Entonces, por eso hay tanta hipersensibilidad sensorial, ¿sí? Como que se conecta poco, pero la conexión a veces es muy fuerte y entonces como que no hay una distribución de atención de manera adecuada y eso genera que cuando hay un estímulo por ahí, como que no se sepa cómo manejarlo. Entonces, por eso hay personas pues, que tienen autismo, que son autistas más bien. Hay personas que son autistas que tienen esta hipersensibilidad sensorial y hay personas que tienen todo lo contrario. Exacto. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esto no es algo de todo el O puede mundo. ser O con un sea, sentido sí, con otro sentido no. exactamente. Sí. Y la otra cosa es la teoría de la poda sináptica. En todos los trastornos de Del la psiquiatría neurodesarrollo. Ah, ok. hay teoría de la poda sináptica. Y básicamente lo que dice acá es que la poda sináptica está como so-so. O sea, no solo es un trastorno del neurodesarrollo, sino que además se prolonga las podas sinápticas. A lo largo de la vida nosotros pasamos por muchas podas sinápticas. Se cortan conexiones que ya no son necesarias, ¿sí? Y ellos básicamente lo que tienen es que el cerebro no limpia muchas de las conexiones
y y quedan como deja residuos. conexiones ahí como Eso, eso, random. eso a veces también pasa, o eso también está validado como en el TDAH, ¿no? Sí. O sea, entonces el cerebro, desde que empieza a formarse, hace sus conexiones, luego dice, uy, estas sirvieron, estas no sirvieron, quitemos las que no sirvieron. Ujú, Sigue con las que sirvieron, luego en otra época de la vida, uy, estas sirvieron, estas no sirvieron, y así sucede. Tin, tin, ujú. tin, tin. Pero esto falla, digamos, que en enfermedades del neurodesarrollo, como el autismo y el TDAH. Que también está Spoiler. súper de moda, Dios Algún día mío. haremos un capítulo del TDAH. Sí, ahora, em, ¿yo qué iba a decir? Se me olvidó. No sé si iba a hablar de los mitos o si iba a decir algo de eso. No, no iba a decir nada de los mitos. Yo creo que lo que sí quería y estaba pensando hacer era, bueno, hay que hablar del diagnóstico del DSM-5. ¿Sabes qué es el DSM-5? Bueno, el punto, Entonces, ¿qué? Dale. Gabriel les va a hablar del El DSM como siempre. DSM-5 es un manual diagnóstico que esa vaina va a cambiar prontamente, Sí, ¿no? sí, sí. Vamos a ver qué sacan. Pero el punto, más o menos desde el 2013 es que salió Sí, esta versión. Ya no se habla de autismo como autismo, como como síndrome de Asperger Asperger, síndrome o de Kanner, Kanner. no. Ahora es un espectro, un Bueno, no es espectro. síndrome de Kanner, pero ok. Es más como autismo tipo Kanner, Sí, ¿no? eso, gracias. Y entonces lo que se hizo fue un espectro, ching, ching, en donde hay personas que requieren muy poco apoyo, pero son autistas, y personas que requieren mucho apoyo y también son autistas. Ujú, ¿Sí? Y los dividen, digamos que en tres grandes grupos, que eso es lo que en algunas ocasiones llaman autismo tipo uno, tipo 2, tipo 3, sí, eso como quieran, pero son tres grandes grupos que dependen es de las son grados. necesidades de apoyo. Eso, Ujú, gracias, grados. Entonces, ya, es básicamente eso. Y los dividen a su vez en dos grandes grupos de síntomas. ujú, Síntomas que tienen que ver con lo social, con la interacción social, y ujú. síntomas que tienen que ver con la hipersensibilidad y con los gustos particulares, creo que es. Y el lenguaje. Y sí. Entonces, entre una persona autista menos requiere ayuda para relacionarse con los otros y tenga menos efectos, digamos, de hipersensibilidad, ¿sí? Menos, digamos que menos dificultades, pues hará parte de un grupo donde requiera menos ayuda, y habrán unos con un autismo mucho más profundo, porque la contraparte del autista de la serie gringa es una persona autista con nulas habilidades sociales, con nula interacción con el otro, Ujú, con una dependencia total, casi siempre de sus cuidadores, de sus padres, ujú. sin lenguaje, sin juego simbólico, casi que sin nada, o sea, muy, muy difícil, o sea, muy, muy, muy difícil, que requiere una atención casi que constante. Ujú. Que digamos que yo creo que esa es la interpretación antigua que tenía uno del trastorno del espectro autista. Exacto, Que sí. eso sí, pues tienen una discapacidad intelectual evidente. Ujú, Además que cómo les puede poner uno a llenar unas pruebas de inteligencia, ¿sí? claro. O sea, Es no que hay un es entendimiento del mundo, o sea, el mundo externo no está, porque es que yo no me divido de él. exactamente. Uno está fusionado con el mundo. Ese Ajá, es un concepto bien abstracto es difícil. que nosotros, o sea, si el capítulo quedó muy enredado, intenta, o sea, por favor, Díganos, digan, díganos, coméntenos, díganoslo. díganoslo, e intentamos explicar más. Seguramente hagamos más videos cortos respecto a esto, pero sí es como una cuestión que tiene que ver con la manera en la que yo me muevo en el espacio. Es que nosotros no somos conscientes de eso, pero es así. Ujú, Y en la manera en la que me relaciono con el otro e identifico al otro, sí. ¿sí? Tiene todo eso que ver. Sí, es que Ahora, como que uno cuando se desarrolla, como que uno no lo hace pensando como: "Ay, descubrí a mi abuela". O sí, sea, no, no. Recuerden que el mundo pasa de ser una teta a una sociedad. Cuando uno exacto. es bebé, todo en la vida de uno es uno y una teta. Y luego es uno y una sociedad. Y uno y una mamá, y Y la uno, mamá le permite entonces dividirse a el uno, eso símbolo es de que hay una mamá, de que hay un papá, de que hay ajá, un abuelo, de que hay figuras diferentes. ujú, ¿Sí? Ahora, acá otra cosa. Si bien el autismo más profundo usualmente tiene un retraso mental, o como se llama ahora, una discapacidad intelectual, ujú, perdón,
no implica que el grado, digamos que más funcional de autismo siempre sea una persona genial. Exacto. No. Acá hago otra aclaración, he hecho 750, pero es que es así, porque me da miedo que haya gente que diga, no, pues mi hijo tiene un grado leve de autismo, entonces es un Sí, no, genio. sí, no, 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 no. No, huevón, no es un genio. No, que era también muy de la mano con lo que decías cuando empezamos un poco, y es que como todas las personas, es decir, si tú tienes diabetes, igual puedes tener un Diarrea, intelecto súper alto, claro, ¿sí? O sea, y diarrea. y sí, o sea, como que una cosa no exime de la otra. Exactamente. Y como son un grupo poblacional como cualquier otro, y como cualquier otro, pues tienen también diferentes como IQs y capacidad cognitiva intelectual, y pues, o sea, esas cosas pasan, o sea, Ujú. son dentro de un espectro, precisamente porque son de presentación muy dispar, Variable. sí, o sea, como que en realidad no. Sí, no todos son iguales, pero yo creo que entonces un poco para resumir, bueno, hay una frase muy bonita que cuando estábamos estudiando esto, tú habías dicho, Ana María, acerca de que la sociedad le debe mucho. Ah, sí, pues porque yo también hay algo que me parece importante, porque obviamente ahorita estamos diciendo como no, no porque seas inteligente tienes un trastorno del espectro autista, no porque a veces no entiendas el sarcasmo y te tenga que decir es sarcasmo, tienes un trastorno del espectro autista, pero también hay muchas cosas, y es que gracias a las personas que tienen diagnósticos, pues que probablemente tuvieron un trastorno del espectro autista o fueron autistas más bien, nuevamente, em, pues tenemos muchas comodidades tecnológicas en este momento, ¿sí? Cuando se hacen estudios un poco póstumos de lo que son los escritos o de los intereses o de la, pues, o como de los desarrollos un poco de la tecnología en especial, pues se encuentra que muchas de estas personas lo que tenían era que eran autistas, y el ser autistas los permitía tener un hiperfoco y ponerse, digamos, los recursos atencionales en una situación tan específica que tenían unas cosas y sacaban unas cosas que son súper importantes para el desarrollo actual de lo que somos y lo que tenemos. Claro, y porque hay otro de los síntomas, o más de los síntomas como de los rasgos de la condición misma, y es el interés particular. Ujú. Las personas autistas, digamos que hacen o crean intereses particulares, entonces pues piensen en esto. Una persona autista con una inteligencia superior, que los hay, no son todos, pero los hay, y hacen y crean un interés particular en la neurobiología y estudian toda su vida para ver cómo ayudan a la gente que tiene trastornos en el cerebro. Sí, porque eso, eso, Se les debe todo. eso también es importante, y ahí también voy a ir muy de la mano de esto que la gente dice, pero es que la gente de trastorno del espectro autista no le importa el otro, no le importa, sí, no, eso, El concepto en sí mismo no aplica acá. No es que le importe o no le importe, o sea, eso, y también no tienen emociones o cualquier s- cosa, porque es que yo he escuchado gente que dice como, es que, pues a mí no me importa qué pase con la gente, debo ser autista. uy, marica. ¿Qué hablas? Sí, uy, yo vivía hace, uy, una persona por ahí, no, ya, que era súper grosero. Yo trato mal a la gente. Doctor, yo trato mal a la gente, entonces yo soy autista, Mm, que los trato mal. y no me O sea, importa, es ¿no? como, Es un poquito parce, ¿qué sociopático. pasa? O sea, no es una cuestión de importancia. Lo que pasa es Ujú. que si uno tiene dificultades nuevamente para ver al otro como un otro, pues muchas veces se omite del espacio y ya, no es que no Y también se importe, es omiten que un poco sí, las emociones, y no es que no importe, sino que no hay un entendimiento de, o sí, sea, si uno no sabe que a la persona que está al frente se le murió la mamá, y uno le hace un chiste y le dice, vaya que lo está llamando su mamá", y la persona se pone a llorar, pues no es que yo sea grosero, es que no era algo que estaba en mi entendimiento. claro, sí, no es tan así. Em, yo creo que socialmente, bueno, esto también lo podemos dejar para el próximo capítulo, pero Pero quiero tiene que hablar de haber, mitos. Ajá. sí, pero tiene que haber un poco como más sensibilidad respecto a esta condición. Yo, antes de los mitos, que ya es para finalizar, usted se los bota, tintan, me parece bien chévere y bien importante. Hagamos un pequeño resumen porque sí es un tema Hágale. enrevesado y difícil. Es difícil. Entonces, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, o sea,
tiene que ver con el desarrollo neuronal que sucede desde que uno está en el embarazo. Aquí se nos olvidó tal vez una cosa importante. Hay ciertos factores de riesgo, ¿sí? Ninguno está totalmente determinado, ninguno es claro, ¿sí? Hay un Absoluto, absoluto, sí. ¿no? Hay, digamos que se han hecho estudios de que hay una herencia, entonces los hermanos con autistas pues tienen más riesgo o le dan más riesgo a un bebé de ser autista, Ujú, la edad, que los papás de pronto sean demasiadísimamente añosos, pero pues eso es muy debatible, las condiciones de salud previas, y ujú, bueno, el punto es algo que tiene que ver con el neurodesarrollo, o sea, uno nace autista, uno no se hace autista, ujú, ya vendrán, digamos, los mitos, y es sobre todo una condición que tiene que ver en el relacionamiento con el otro, porque hay una dificultad intrínseca para reconocer al otro como un otro. porque no me puedo Porque separar. no se puede, sí. Ahora, ¿eso qué implica? Que haya un retraso en el desarrollo del lenguaje que sirve para la comunicación, de lo afectivo que también sirve para la comunicación, o sea, de los sentimientos, que haya un retraso en el juego simbólico, que haya un retraso en el entender, digamos, lo abstracto, el doble sentido, el chiste verde, maluco, no sé qué. Ujú, Hay un poco más de concretismo, ¿sí? Que es lo que el chiste que tú hacías ahorita de, entró una de jirafa. sí, sí, o sea, no, sí, eso se puede interpretar como algo muy, como así, ¿cuál jirafa? ¿De dónde viene la jirafa? Em, y requieren diferentes tipos de apoyo, Ujú, ¿vale? Hay unos que requieren muy poco o casi nada y son muy funcionales. Hay otras personas autistas que requieren demasiadísimamente, muchísimo, todo el tiempo. Esto puede también tener un cierto grado de discapacidad intelectual, en algunos casos una inteligencia normal y en otros casos una superinteligencia, como en todos los seres humanos, ujú, como en todos. Que uno podría perfectamente no ser autista e igual tener una discapacidad intelectual o ser un exacto. genio, o sea, eso Sí. no, ¿sí? Listo. Una cosa no excluye la otra. Exacto. Y tener diarrea Sí, también, también eso es, puede también es tener dañar. una diarrea la hijo de- Pobrecitos. De Ah, hecho, también tienen muchos síntomas gastrointestinales. sí, eso es una vaina bien rara. Sí. Dato. Ahora, para finalizar, que se nos fuimos largos y densos, Sí, es que capítulo de 20 minutos íbamos 34. bótese 3 mitos. Bueno, 3 mitos. Y yo creo que el último lo voy a dejar. Quédate para el último, porque el último es el más Vale. reciente. Ok. En 1998, un autor que se llama Wakefield, Wi-Fi. básicamente publicó un artículo que asociaba unas vacunas con aparición de trastorno del espectro autista en algunos niños. Este artículo fue publicado con la finalidad de que él vendiera sus propias vacunas o que más bien él, como el laboratorio que lo estaba patrocinando en este estudio, vendiera sus propias vacunas alternativas. Entonces, claro, en nuestra época, el trastorno del espectro autista era que uno decía como, no puede ser posible, catastrófico, por lo de la discapacidad intelectual que les decía. Entonces, el man metió miedo con eso a las vacunas, le tocó retractarse, se ha retractado un montón de veces, han hecho un montón de estudios en los siguientes 30 años, casi que vamos hasta el momento, vamos 28, eh, y en ninguno se ha demostrado una asociación de causalidad entre la aplicación de las vacunas y pues la aparición del trastorno del espectro autista. En ninguno. Sí, no. ¿Listo? Lo que pasa No es que están asociados. a los niños autistas cuando nacen también los vacunan, tienen Sí, derecho a que no les dé polio, hijo de sí. puta vida. Es Sí, importantísimo. sí. Qué Pero bueno, bueno. hay gente que es una marica. Sigamos. El otro también que me parece, bueno, en realidad son 2 mitos no, son tres, las mamás nevera, que ya las hablamos. En los 50 básicamente se decía que pues era porque las mamás no les tenían como mucho contacto y muchas de estas cosas. Y pues sí puede generar alteraciones en el apego, remítanse por favor al capítulo de apego, pero sí puede tener muchas alteraciones en el apego y puede demorarse incluso un poco más en alcanzar los hitos del neurodesarrollo, porque pues obviamente si no hay nadie que le esté diciendo, vamos, camina, bebé, pues probablemente no vaya a intentar caminar, pero no se asoció con trastornos del espectro autista y en todo caso sí rompió un montón de matrimonios. Se subieron los índices de divorcios en Estados Unidos porque subió el índice de ignorancia cuando dijeron esa afirmación. Claro, los esposos se mamaban de que esta vieja tan fría, tan seca, tan No, o seria. sea, es tu culpa que nuestro hijo sea así, estúpida, o ¿Culpa de la sea, mujer? sí. Ya,
¿Qué esperaríamos de esta sociedad Me sorprende, no me careverga y sorprende. machista? Y por último, el súper reciente de la acetaminofén. Entonces, con respecto al acetaminofén, es súper importante que no hay absolutamente ningún estudio que los asocie. Pero sí hay algo acá que pues tenemos que ser claros. El acetaminofén es un medicamento que nosotros utilizamos para la fiebre en maternas, para el dolor en maternas, para un montón de situación es en pacientes embarazadas. Entonces, lo que sí se ha visto es que las infecciones, la fiebre, la gripa, todas estas cosas sí pueden generar alteraciones del neurodesarrollo a largo plazo. O sea, lo que sí se ha demostrado es que es más riesgoso que las mamás duren 2 días con fiebre de 39 a que se tomen un acetaminofén y se les baje la fiebre. Hay más riesgo con que tengan fiebre a que se administren acetaminofén de tener un hijo que tenga trastorno del espectro autista. Claro. Y esto se demostró en un estudio que hicieron en el 2024. Analizó 2.4 millones de niños, así que eran 1.2 millones de hermanos. Ajá. Y lo que hicieron fue que a uno básicamente lo expusieron al acetaminofén y al otro no. Y el riesgo era exactamente el mismo de tener trastorno del espectro autista entre el uno y el otro. Este capítulo que hablaba bastante, digamos, de diarrea. Esa mierda es como uno ir y comer frijoles con leche. Ujú. Obvio, los frijoles con leche ocasionan diarrea. Pero entonces la gente sale a correr después de comer sus frijoles con leche. Les da diarrea y concluyen sabiamente, eso fue por haber corrido. Ujú. Es así. Sí, ¿Sí? no, y O sea, hay un no. video de un doctor que dice que a una persona le iban a aplicar una vacuna y se demoraron preparando la vacuna y la persona que se iba a vacunar convulsionó. Y dijo, si le hubieran puesto la vacuna antes de que convulsionara, hubieran dicho, convulsionó por la vacuna. Es que hay cosas que, de verdad, cuando uno se dedica a esto de la medicina, hay unas cosas que son cosa hijo de puta, es que no hay otra palabra. Uy, mano. Uno al principio se ríe de estudiantes, como, pero ya después es como, no, Sí, ya después es un poco no frustrante. podemos más. Pero no importa, eso es para otro Aquí capítulo. estamos. Spoiler del siguiente capítulo, la intervención temprana es la clave. Muchas gracias por Y escucharnos. les aseguro el video de la serie argentina que me dio mucha risa. Es que es un man, esperen, tengo un minuto. Es un man que llega, que es como un escuadrón de policía de personas con diagnósticos de neurodivergentes y como personas con acondroplastia y un montón de cosas y dice como, ¿eres autista? Y ella le dice, sí, él le dice, ay, me encantan estos y bota un montón de clips y le dice, ¿cuántos hay? Y ella mira y dice 250 y el man se arrodilla y empieza a contar cuántos había y después como que le hacen suma a la caja y dice 250 grapas. Ah, fue un buen chiste, weón. Es como, Es un buen video, yo lo subo, lo sí, prometo. es que describir chistes es duro. O sea, contarlos es más fácil, describirlos es describir un meme. O sea, Sí, bueno, puede escribir un meme. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. muchas gracias por escucharnos, los queremos mucho. Sean más sensibles con las personas autistas y con TDAH y con todos. Sean buenas personas, no sean hijueputas. Todos merecen respeto y tomen agua, por favor.